Bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio de Diario de Creatividad y Emprendimiento. Quiero que te quedes conmigo en este episodio porque estoy segura que te interesa identificar qué tipo de comportamientos tóxicos muy probablemente entren en tu negocio y con los que vas a tener que lidiar. Y ya no solo en tu negocio, también en tu vida, en tu día a día. Poder saber si ese amigo, ese socio, ese cliente se está comportando de una manera genuina o realmente se está comportando porque quiere intentar manipularte de una manera muy negativa para el resultado al final del éxito que vas a tener en la vida. Así que te invito a que te quedes conmigo porque vamos a tratar, entre otros comportamientos, de esos clientes narcisistas, cada vez más extendido, porque las redes sociales al final que nos está ayudando a fomentar el narcisismo, y el narcisismo no es algo con lo que se nace, es algo que se va construyendo con el tiempo, puede venir de la infancia, pero también se puede ir potenciando todavía más. Y ahí es donde vamos a identificar esos comportamientos narcisistas en tu negocio, ya no solo desde los clientes, sino también desde la parte interna de tu organización, porque a lo mejor tu socio es narcisista, tu socia, a lo mejor tu pareja. Entonces sería interesante, ¿verdad?, descubrir los entresijos de este espectro tan complejo. Después de escuchar este episodio, vas a identificar de una forma mucho más clara este tipo de comportamientos en tus clientes, pero también vas a poder crear una serie de situaciones en las que te va a costar mucho menos tratar con ellos. Así que bienvenido, bienvenida, y vamos al cuarto episodio de Diario de Creatividad y Emprendimiento. Es fundamental que entendamos un poco de la psicología de nuestros clientes. Al final nosotros lo que estamos ofreciendo es un producto, es un servicio para resolver un problema, y entender cuál es realmente la psicología de la persona con la que estamos tratando, y que dentro de esa psicología puede haber ciertos trastornos que pueden complicarte a ti en tu negocio a la hora de lidiar con ellos, es fundamental. Al final, todos son relaciones humanas, de ahí que este podcast tan ligado con el episodio anterior. Identificar esos comportamientos tóxicos que van a entrar en tu negocio no es nada sencillo, y poner límites, que al final es la base, ¿no?, en la que voy a tratar en este episodio, de cómo podemos poner límites identificando a estas personas que tienen al final trastornos de la personalidad. Concretamente, el trastorno narcisista es del que quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde se está fomentando cada vez más el narcisismo. Todos tenemos un poquito, ¿vale?, de narcisismo, rasgos narcisistas, pero el problema es cuando se agudiza y ya se vuelve dominante en nuestra personalidad. Entonces ahí estábamos hablando de trastorno. Y ese trastorno se puede desarrollar a lo largo de nuestra vida y agudizar. De ahí que haya diferentes tipos. ¿Y por qué es tan importante identificarlo y por qué me quiero centrar en el narcisismo? Porque las redes sociales fomentan la validación externa, fomentan el aparentar lo que no es para gustar a los demás. Y los negocios también fomentan muchos, ¿vale?, muchos sectores, por ejemplo el del entretenimiento, el del lujo en el que yo he estado, y quiero contarte mi experiencia, ¿no?, y cómo he tenido que lidiar, el del coaching, las consultorías. Puedes evitar este tipo de comportamientos primero identificándolos, como te comentaba antes. ¿Y cómo los puedes identificar? Primero partiendo de que hay hasta 6 tipos de narcisistas. Están desde el narcisista grandioso, único que yo identificaba y creía que era el que tenía este tipo de trastorno de la personalidad, pues eso, un poco el personaje, ¿no?, de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de esa persona pues que busca el éxito a toda costa, que es vanidoso, un rasgo al final bastante fácil de identificar. El problema es justamente que, como tenemos la desinformación relacionada con este trastorno, no sabemos que a lo mejor es vulnerable el narcisista, que es una persona tímida, es ese lobo con piel de cordero. O, por ejemplo, está el narcisista comunitario, esa persona pues como el gurú, ¿no?, que quiere ayudarte, que te comprende, que está siempre, en obras benéficas, ahí está, pero en el fondo lo que quiere es dar esa imagen. ¿Y por qué es tan importante identificar los diferentes tipos de narcisista en caso de que tengas que lidiar con él? Porque una vez que entren en tu negocio, te van a complicar la existencia, y cuanto más les dejes estar dentro, más disonancia cognitiva vas a tener. ¿Por qué? Porque generan ese tipo de disociación, de no me puedo creer que esta persona esté actuando de esta forma tan irracional para ti. Entonces tendemos a justificar sus acciones.
a culpabilizarnos a nosotros. Entonces, es súper importante identificar, pues eso, que dentro del narcisismo, pues está ese narcisista comunitario, que es el gurú, el alma cándida, que en el fondo tiene esa finalidad mucho más maquiavélica. Ese vulnerable, narcisista vulnerable, que en el fondo tiene esa grandiosidad interna y piensa, es muy victimista y piensa al final que los demás no son conscientes de su gran grandiosidad, porque él lo siente así, y la forma en la que se va a comportar pues te va a generar esa disonancia cognitiva, porque no la asocias con un tipo de trastorno de la personalidad narcisista. O por ejemplo el maligno, que además de querer conseguir un beneficio, disfruta haciéndote daño. Disfruta, por ejemplo, haciendo que tu equipo pues se generen conflictos. De quiero hablar con la persona responsable, porque a mí no se me ha dicho esto cuando he ido a comprar tu producto, tu servicio. Genera una situación muy incómoda. Y si la persona encargada, que a mí me ha pasado en mi negocio, realmente le hace caso antes al cliente que a su equipo, muy probablemente ya no solo es que genere un problema, sino que puede terminar hasta echando a esa persona, por lo que dice este cliente maligno, que en el fondo lo está haciendo para manipularte y para conseguir disfrutar de pues ese conflicto que va a generar. Te voy a recomendar una serie de consejos que vienen de mi experiencia particular, es decir, al final estoy hablando desde un punto de vista subjetivo y lo que a mí me ha servido. Te invito a que investigues y tengas ese pensamiento crítico. Eran situaciones que me parecían fuera de lo común y las asociaba pues con este tipo de narcisismo. Con otra, por ejemplo, tipo de clienta que tenía que mediar, era estas clientas que era todo maravilloso, todo perfecto, todo era perfecto, maravilloso, les encantaba todo el servicio, hasta que terminaban alquilándolo. Lo alquilaban y lo recibían en su casa y ahí empezaban los problemas. Ahí empezaba el te llamo por teléfono, me ha llegado arrugado, en la caja en la que me dijiste que me iba a llegar no es en la que habíamos acordado, me ha llegado una talla que no es la talla ni el color que yo había identificado y que había cerrado, y tú decías, pero bueno, pero si en el albarán te viene todo perfectamente detallado, yo es que no tengo por qué leer el albarán, quiero que me devuelvas el dinero, si no, te voy a denunciar, voy a hablar mal de ti. Lógicamente eso queda en saco roto, pero cuando te lo dicen, lo que quieren es intimidarte. Entonces, ¿qué están intentando buscar? Un beneficio de recibir el producto, consumirlo y además que le devuelvas el dinero, gracias a la intimidación. ¿Cómo resolvía este tipo de situaciones? ¿Qué herramientas? Pues a partir de ese momento, todo firmadito. Todo por contrato, todo de, bueno, me da igual que me digas si lo has leído o no en el albarán, pero es que en el acuerdo pone de que tú una vez que firmas das tu consentimiento de todos estos puntos, entre ellos que una vez que recibes el pedido tienes hasta 2 horas para pedir la devolución y en caso de que pidas la devolución no puedes consumir ese producto, que eso es lo que ellas intentaban hacer. Ellas lo que intentaban es que les saliese gratis, pero utilizando el servicio. Entonces, ¿cómo lo resolvía? Pues utilizando herramientas siempre de prevención. Con otras clientas, lo que nos sucedía era que tenían un comportamiento más de narcisista grandiosa, o por lo menos es la sensación que a mí me daba. ¿Por qué? Porque venían al showroom, nosotros dejábamos 1 hora, ¿vale?, de atención al cliente personalizada gratuita. Disfrutaban de esa hora y luego cuando iban a alquilar, es decir, cuando ya iban a cerrar, porque les había gustado el look y lo tenían claro, nos decían, no, mira, yo no lo hago pagando, porque es que yo soy influencer, es que yo tengo 100.000 seguidores, es que... Y te lo decían justo después, en vez de venir desde el principio. Entonces, dan por hecho que tú tienes, ¿no?, que resolver todo en función de sus expectativas. Pues lo que hacíamos era ya desde el principio, hacíamos fichas y hablábamos del presupuesto. ¿Cuánto presupuesto tienes? Pues 100, 150, 200. ¿Cuándo es el evento? Entonces empezamos a introducir fichas de clientas de todas las clientas que venían porque nos ayudaban a filtrar. Y como veíamos que era un patrón que se repetía, aparte yo tenía el local en Chueca, entonces estaba, pues, era un hervidero para que me viniesen muchísimos clientes al showroom, pues a probar ese servicio, ¿no?, esa primera hora, pues por lo menos a ver si venían con la intención de alquilar, ¿no?, de consumir, o si venían para pasar el rato. Entonces eso nos venía muy bien y ayudaba a evitar este tipo de comportamientos de narcisistas pues más grandiosas, ¿no?, que creían que nuestro servicio pues tenía que cubrir todas sus expectativas irreales. Cuando un cliente te está, por un lado, o bien exigiendo muchísimo, o bien te está felicitando de una manera exagerada, ahí hay algo interesante a analizar. Así que yo, para mí, una de las
primeras señales es cómo se comunica desde el principio a tu cliente, porque a veces ya desde la primera interacción hay banderas rojas. Lo que te recomiendo para tratar con este tipo de personalidades, ya no solo narcisistas, que sean tóxicas, es decir, que son personas que en el fondo quieren un beneficio particular y les da exactamente igual tu bienestar emocional, es que prevengas mucho. Hay varios tipos de negocios que atraen más a narcisistas que otros. Por ejemplo, en el que yo estaba, que era pues de lujo, atraía pues, a personas que buscaban la validación externa, que al final eran negocios un poco más superficiales, ¿no? De la apariencia, del camuflaje, tener a una experta que le pueda ayudar a cómo se puede vestir de la forma más correcta para atraer pues, a sus víctimas, ¿no? Entonces, en el caso del lujo es un sector que va a atraer sí o sí a personas narcisistas. En el caso del coaching, por ejemplo, o de las consultorías también, mismo el consultor, ¿vale? Igual que en el entretenimiento, el actor, la actriz, suelen ser profesiones que atraen a este tipo de comportamientos porque ayudan a resaltar su grandeza. ¿Y cómo se identifica? Pues al igual que el cliente, en el largo plazo todo se ve y sobre todo en los negocios es mucho más claro. ¿Por qué? Porque vas a ver a lo largo del tiempo que no hay coherencia entre los valores que dice que tiene y realmente lo que demuestra, ¿no? Que hacen las acciones. Ahí es donde ya se va a ver la finalidad. Por ejemplo, en el marketing, los gurús del marketing, los vendehumos, pueden venderte la idea de que te están ayudando, pero si en el largo plazo ves que en el fondo lo que quieren es un beneficio mucho más particular, es decir, ganar dinero y ya está, aunque te estén vendiendo que lo que quieren es lo mejor para ti, a la larga es donde realmente se ve el narcisismo. Y en el cliente igual, si es un cliente que va a volver a recurrir constantemente a tus servicios, te va a ser mucho más fácil identificar los patrones, porque a la larga la máscara se va a ver. El tema es intentar identificarlos desde el principio, porque una vez que entran, la disonancia cognitiva. Así que sí, hay negocios que van a atraer a este tipo de comportamientos narcisistas, tanto los líderes como los clientes. Y en caso de que, por ejemplo, como fue mi caso, que atraía a este tipo de comportamientos de mis clientes, vamos a tener que trabajar tu marca. Vamos a tener que trabajar el branding, vamos a tener que crear una marca que repele a este tipo de comportamientos. Y qué mejor forma de evitarlos que siendo auténtico, que la honestidad. Y ahí es donde tú tienes que trabajar, en la empatía, en saber muy bien cómo transmitir con valores y con propósito tu marca. Al final estamos hablando un poco lo mismo del episodio anterior. Cuando tú tienes una comunicación efectiva, cuando tú comunicas de una manera auténtica y con propósito y eres coherente entre lo que dices y lo que haces, vas a repeler ese tipo de comportamientos. Entonces, al final la base de tu proyecto es esa primera fase que muchas veces nos saltamos, que es tener muy claro para qué, por qué haces lo que estás haciendo. En este episodio he compartido contigo diferentes experiencias que he tenido para poder lidiar con este tipo de comportamientos tóxicos, concretamente el narcisismo, porque, como te apuntaba, es un trastorno cada vez más extendido, que viene de esa validación externa. Como bien decía Sigmund Freud, el narcisismo es una máscara para ocultar una profunda inseguridad. Así que te animo a que muestres esa seguridad en tu proyecto a través de la honestidad, a través de los valores, para poder repelerlos, y que, acuérdate, la comunicación efectiva no solo es a la hora de comunicarte con tu cliente, también es a la hora de comunicar tu proyecto. Nos vemos en el siguiente episodio de Diario de Creatividad y Emprendimiento.